Recording in progress. Ahora sí. ¿Cómo estás, César? Hola a todos. Bueno, César, nada, solamente quería pedirte disculpas por, bueno, la última charla que hemos tenido. La verdad es que, bueno, nada, me sentí el ego ahí muy, muy expuesto, muy candente por tu respuesta y bueno, nada, me doy cuenta con el tiempo, con meditaciones y viéndome, que estaba enojado con vos, estaba muy enojado ese día que hemos terminado de charlar. eh, Estaba enojado y al día siguiente también, y no entendía qué había pasado. Y bueno, nada, me doy cuenta que el enojo viene del ego, de la soberbia, viene de nada, del ego, y me doy cuenta que qué tontera, digamos. Em, Uno viene a satsang o a estas reuniones para, 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 para exponerse, para hablar, para intercambiar, y me doy cuenta que enojarme con vos es como por tu respuesta, porque me hayas dicho, no, esto no es así, no, lo otro no es así. Yo venía mucho desde hablar desde el intelecto, y me doy cuenta que nada, que enojarme con vos es como embriagarme y que me agarre al otro día resaca y estar mal con eso y echarle la culpa al barman o al cantinero, creo que le llaman allá. Es totalmente absurdo. Así es mío, es el ego mío, y que vos simplemente desde la verdad, nada, me expusiste, qué sé yo, me dijiste, no, eso no es así, no, lo otro no es así, sos un Junker. Así que bueno, te pido disculpas, me enojé, sé que a vos no te afectará en absolutamente nada, pero bueno, me he dado cuenta que estas reuniones y satsang es para esto, para verse en el reflejo, ¿no? Ahí habría que haber una corrección. Yo generalmente trato en la medida de lo posible de no utilizar los términos sánscritos a menos que la gente lo utilice. Y si lo utilizan en el contexto equivocado, pues simplemente no tengo otra alternativa que corregirlo. ¿Ok? Sí, Al sí. principio decías que la razón o el motivo de estas reuniones es para hablar, para compartir, y realmente no. Eso es algo que está creado, por eso hice la advertencia desde el principio. ¿Ok? O más que una advertencia, pasé el comentario al principio, porque de la forma que hablaba, obviamente exponía el medio ambiente espiritual donde has estado. Y yo sé que hay algunos de esos espacios donde hay un micrófono, eso, y entonces él se sienta y comenta y habla y comentan y hablan y comentan y habla, el gurú se sienta en el altar, arriba en su tarima y sí, muy bien, el reporte y tal, y realmente no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Ese formato, también lo comenté ese día, se superimpuso o se trató de superimponer a mi persona y yo simplemente agarré mis maletas y me fui. Porque yo tengo que mantenerlo tal cual y como es. La palabra sat significa realidad. Sang significa en compañía. Hay una interpretación que es literal, que es válida en dos interpretaciones, una literal y la otra, digamos, metafísica. ¿Ok? La literal es estar en compañía del sabio, que sabe que es la verdad de la que está hablando y entiéndase como verdad esa existencia absoluta. ¿Mm? Él sabe que es eso. O mejor dicho, ni siquiera sabe qué es eso, sabe que solo eso es. Mm. A la
explicación metafísica, más allá de la parte física, en compañía del sabio, etcétera, etcétera, es sumergir el sentido de individualidad en la realidad. O sea, estas reuniones son básicamente para eso, para que el buscador, que es el aparente individuo, sumerja su sentido de individualidad en su propia realidad y el sentido de individualidad desaparezca y sepa que es idéntico a la fuente, al ser, al absoluto o como lo quieran llamar. Estas reuniones son básicamente para aclarar los conceptos espirituales, si se quiere, los llamados conceptos espirituales que no sean entendidos, que no sean claros, qué significa esto, qué significa esto, qué significa esto, si conocen el terminal, la terminología. Mi maestro inclusive me dijo que no utilizara términos sánscritos, me dijo, hablan un idioma que todo el mundo puede entender, obviamente se refería al inglés, incluso hizo énfasis, que mi inglés debía de perfeccionar para yo poderme comunicarme con todo público, ¿no? Porque el público general, en general, lo escuchará en inglés, porque prácticamente todo está en inglés. Ahora se hizo este espacio para que la gente habla hispana pueda comunicarse directamente en su idioma. Sí. Entonces, todas las experiencias son personales, absolutamente todas. Todas son expresadas desde la perspectiva de la persona que habla de ello. La única experiencia real o impersonal, yo diría más allá de lo impersonal, es la de la realidad, que no es una experiencia, sino, no puede ser una experiencia porque no puede ser el objeto de la experiencia. Es aquello que está más allá del sujeto y el objeto de la experiencia. Todas las experiencias deben ser ilusorias debido a que aparecen y desaparecen. El experimentador de las experiencias también aparece y desaparece, y cuando todo aparece y desaparece, siempre queda ahí un substrato, ¿ok? Que es permanente. Que la idea es reconocerlo como lo que realmente somos, nuestra realidad sin nombre, sin forma. Todo lo demás es nuestro aspecto ilusorio. Y la única realidad es el absoluto. No quiere decir que yo no sea lo ilusorio, sino que también soy lo real. Por lo tanto, soy lo ilusorio y lo real. No hay dos. No hay una entidad independiente o separada llamada mundo, cuerpo, ilusión, maya, manifestación, fenómeno, mente, cuerpo, individuo, etc. Entonces, estas reuniones son especialmente, es para todo público, no hay ningún problema, todo el mundo puede venir, pero generalmente es para los que se consideran maduros, los que ya han leído algo, han practicado algo y quieren ir un poquito más adelante, ¿ok? Sí. Que quieren ir más allá de su propio intelecto, de su propia, tal vez, ya comprensión intelectual. A Eso mí ha no sido me lo que me ha importa, dolido. a mí no me importa ir desde la A a la Z, generalmente la persona que habla de esto, si sabe lo que está hablando, no comienza de la A a la Z. No es como una escuelita que va llevando kindergarten, primaria, secundaria, universidad, posgrado, maestría, etcétera, etcétera. Sino va de la Z a la A, ¿ok? Y de ahí va viendo en dónde se encuentra el buscador, cuál es la estructura mental del buscador, cuál es, ah, cuán claro tiene los conceptos, dejando al lado la experiencia, porque si el concepto no está claro, la experiencia realmente es prácticamente imposible, aunque es solo para muy pocos, que ya no les interesan los conceptos y tienen un intelecto muy, muy refinado, capaces de discriminar o discernir entre lo real y lo ilusorio, entre aquello que ve y lo visto, ¿quién soy yo? Sí, bueno, Porque si no me voy a tener que sentar aquí durante 2 horas a escuchar las experiencias de cada gente, problemas personales. Una de las cosas que me gustaba de un devoto, Ramana Maharshi, que decía, todos vinimos a Ramana para que
disolviera nuestros problemas, y él lo que hizo fue que nos disolvió a todos. Si nos disolvió a todos, se acabaron los problemas. Si se disuelve el yo, se acaban los problemas, los que se creen que son personales. Sí, bueno, yo realmente te agradezco por esta posibilidad que es estar frente a frente con alguien sabio, porque es fácil también mantenerse en la posición del lector o del que ve satsang en YouTube, y eso se va acumulando en la mente y va acomodando los conceptos, y uno muchas veces cree que entiende hasta que, bueno, pasa esto, nos ponemos al frente de alguien y nos saca el suelo. Y me pasó a mí y bueno, nada, me vi en el espejo, o sea, no me puedo enojar con el espejo. Contigo mismo prácticamente, Exactamente. pero contigo mismo como individuo aparente, como ego. O sea, ese enojo se tornó un peso para mí, no sé, un autoveneno, y Entonces, estaba rumiando. es muy simple. Ve de quién es el enojo, o ve de dónde surge el yo que tiene el enojo, desaparece el yo y desaparece el enojo. Es tan simple como eso. ¿Sí? La idea es darles, ni siquiera darles porque no es mío, mantenerlo lo más simple posible, mejor dicho, mantenerlo como lo simple que es. El otro día, hoy me enviaron un video de una persona, porque ahora utilizan esta información como negocio o una especie de hedonismo espiritual para mostrarse a sí mismo en el YouTube, presentarse como... ah, y decía que este era el mecanismo creado por Ramana Maharshi, esto no lo creó nadie en particular. Entonces se van, todo ahí es donde viene la confusión. Y decía que a veces se la pregunta constantemente y Ramana Maharshi dijo que no, igual que mi preceptor, la pregunta se hace una sola vez. Simplemente no se permite que ningún pensamiento sea la respuesta. Mm. Pero de nuevo, no pasa nada. Si Occidente no tiene la más mínima idea, en su gran mayoría, de cuál es la dinámica de esta interacción. Ni siquiera Oriente la tiene clara en la misma India, ¿no? Está esa malinterpretación religiosa que el gurú es el salvador de los devotos y le va a resolver todos sus problemas y va a ser como una especie de niñera espiritual y cuidar de todos, y etcétera, 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 pero así no funciona. Por eso quería ir, no, pasa que no he tenido tiempo, porque estoy ocupado en casa con otras cosas. Mostrarle esas fotos para que por lo menos darle un punto de referencia, porque como hablan de ese sabio de la India, entonces para ponérselos claros, son los devotos que ya habían entendido claramente, la indagación los había ayudado a entender y simplemente se sentaban con Romana de forma introspectiva, ¿no? Experimentando a lo mejor el estado de no diferenciación que los lleva al estado más allá de la no diferenciación. Porque si no se convierte esto en una especie de, como yo lo llamo, pues, ¿no? El cafetín espiritual, la cafetería espiritual del ashram o de los centros espirituales donde la gente se sienta y habla, 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 y nunca se quedan callados.
por lo menos verbalmente, porque todo lo que yo hablo está pasando por la cabeza, o sea que todo ese ruido que yo voy generando por la boca, lo tengo ya en la cabeza. Si yo tranco acá, puedo verlo aquí arriba y ya yo no molesto a nadie con eso, y ya no alimento eso, ¿sí? Ya me salgo de ese juego, ¿ok? Donde ya no caigo en esa tendencia, ¿verdad? Esa tendencia espiritual, si se quiere. Simplemente veo todo ese ruido en la cabeza y entonces digo, uy, mira todo lo que tengo acá, ¿ok? Guardadito aquí, que ni siquiera sabía que estaba. Todas estas tendencias, en este caso las tendencias espirituales o las tendencias buenas, los buenos hábitos, ¿sí? Y ahí está el yo que los tiene. Y la idea es de dónde surge ese yo que quiere compartir su conocimiento espiritual, que es indirecto, es decir, meramente libresco o, no sé, audiovisual hoy en día, se podría decir, ¿no? Generado por toda la cantidad de gurús que hay en el individuo. Para empezar, no es el gurú, es el gurú porque no está separado del gurú, pero el gurú de verdad, el que remueve la ignorancia, es lo que significa gurú, el que remueve la ignorancia es el absoluto, el que realmente está alando al individuo hacia sí, es el absoluto. O sea que ni siquiera el individuo tiene la voluntad de buscar a su fuente porque es la voluntad de la fuente, está obedeciendo a la voluntad de la fuente. Lo mismo que obedece la voluntad de la fuente aun cuando esté como ego. De eso se trata. No hay un ente independiente, separado de la fuente, haciendo esto y lo otro por medio de su libre albedrío. César, y no te parece, o sea, bueno, nada, a mí, qué sé yo, incluso ahora me siento más relajado por no tener que responder desde acá, como para demostrarte algo, o demostrármelo a mí, y que estos años no han sido en vano. Me parece que esto está bueno, de tener a alguien adelante, que un gurú, que te, que te, que, que te muestre eso. Y si bien es verdad que nosotros somos, bueno, no, esto, vos me lo has mostrado, yo me quedé así, y después fui yo solo, como se quiera decir, y apareció estaba enojado, y apareció no lo hizo, apareció yo, apareció pará, ¿qué es ese enojo? ¿Qué es esa vibración? Entonces, es como el feedback entre vos, mi ego de ese momento, que también, bueno, qué sé yo, no sé si tuvo la compulsión de hablar, y después salí y me hiciste caer la ficha, o el ser supremo me hizo caer la ficha, o lo que sea, no sé. Me parece que está, qué sé yo, no sé. Pasó eso. Bueno, ahorita no ha caído ninguna ficha, la ficha se levantó del suelo y la ficha está buscando de una u otra manera mantenerse presente, buscando reconocimiento, aunque sea como me regañaron, pero por lo menos aparezco en la película, como el mal Sí, muchacho, pero por lo menos aparezco en la foto, ¿sí? sí. La idea es que tú lo veas, pero no el comportamiento, es quién lo tiene, de quiénes son todas las formas de comportamiento, ¿sí? Todas las formas de comportamiento están condicionadas por el pasado
Y el ego es el pasado. Ahora, hay un condicionamiento del pasado que es inofensivo, ¿verdad? Tal vez la forma como Mm. te vistas, hábitos alimenticios, hasta cierto punto, ah, el idioma que hablas, la forma como caminas, cómo agarras los cubiertos, etcétera, etcétera. Eso no es tan, ni muy, muy, ni tan. Ese yo es el que hay que tener, hay que mantenerlo, ¿sí? Chequeado cada vez que levante la cabeza, ¿sí? Entonces se llama Cazando al Yo, el libro que les sugerí el otro día, Cazando al Yo, verlo cada vez que surge. Eso es lo que decía Ramana Maharshi, es erradicar al ego allí mismo, en su lugar de origen. Y bueno, yo Dejarlo. estaba pensando, Porque perdón, ¿cómo? para yo poder cazar a una liebre, tengo que esperar que la liebre se asome. Yo no puedo dispararle Mm. a un blanco que ni siquiera he visto. Y el ego juega al cazador, ¿sí? Y la presa. Cuando el cazador es la presa. Y eso naturalmente, generalmente sucede al principio, ¿sí? Porque todavía me identifico con el buscador, con el cazador. Sí, también pensaba eso. Decía, si le voy a pedir disculpas a César, no, no es que también querré hablar y, y mostrar, no sé, el cordero ahora. Y pensaba eso y digo, bueno, ya está, qué sé yo, me mando, que él me coma. Sí, pero te tienes que quedar quieto. Si te sigues moviendo, te sales de la boca. Y por más que te quiera mover, Gracias, César. a la orden. Entonces, tranquilo, no hay nada que perdonar, porque para perdonar había que sentirse ofendido. No pasa nada. Y si el ego no se siente ofendido, se siente alabado. Las dos caras de la misma moneda. Si las dos reacciones del ego, si es ignorado o si es, ¿cuál es la palabra que en español opuesto a ignorado? Si se le presta atención. Alabanza y crítica. Cuando no llego, no importa ni la alabanza, ni la crítica, ni la pérdida, ni la ganancia, ni el placer, ni el dolor, ni el éxito, ni el éxito, ni el fracaso, y mucho menos las ideas de nacimiento y muerte.
Es como un poco más libre, un poco más relajado. Referente a ese caso en particular, de ese video que me mostraron hoy, ah, el problema no es la información, porque la información está, yo diría que 90% bien interpretada. ¿Ok? El problema es la posición del transmisor, ¿sí? El que quiere compartir. Quería compartir esto con ustedes hoy, y realmente detrás de ese querer compartir con ustedes hoy está la búsqueda de suscriptores, de likes, para monetizar, ¿sí? Un conocimiento que no es de ellos. Ahora, ah, el problema no es que monetices, el problema es para quién es, ¿sí? Es súper interesante y hay una línea muy sutil allí que el ego jamás, por supuesto, la va a ver. No la puede ver el ego, imposible. Lo que quiero decir es que mucha gente, la motivación es el dinero y no el compartir el conocimiento. Ahora, si solamente en realidad está no la necesidad ni la obligación de compartirlo, sino porque no te queda otra alternativa. Hasta el punto que yo sepa, nadie quiere realmente hablar de esto. El que sabe de esto no quiere hablar de esto. ¿A quién se lo va a decir? ¿Y cómo? Pero, así como el sol tiene destinado a brillar, el viento a soplar, al sabio no le queda otra que hablar de esto. El sabio, una palabra tan, solamente una palabra, significa mucho. En este caso, no es el sabio no es el que sabe mucho. El sabio puede que no sepa nada de muchísimas cosas. En mi caso, yo no sé mucho de muchísimas cosas. De hecho, yo soy más intelectual e introspectivo. Lo que es la parte de trabajo físico, no soy bueno para ello, pero no porque sea malo que no sea bueno para ello, sino que es lo que no es lo que me corresponde. Cada quien tiene que, como cada uno lo suyo, capullo, como dicen por ahí. ¿Mm? Si no, pueden leer el principio de Peter, que habla de eso. Muchísima gente que quiere hacer algo bien, y como no es lo que les nace, terminan haciéndolo mal. Excelentes arquitectos haciendo función de gerencia. Son excelentes arquitectos, pero son pésimos como gerentes, ¿sí? Yo puedo ser bueno con las palabras, pero si me das un martillo y un clavo y un serrucho, pues a la semana me vas a botar del trabajo. ¿Mm? Y en mi caso, hasta el punto de mi maestro tratar de inclusive amarrarme con una soga para que no me escapara e hiciera esto. Eres joven y testarudo, e indiferentemente, aunque sabes quién eres, ¿ok?
te va a costar un tiempo ver por ti mismo que lo mejor que puedes hacer es esto. Este es tu trabajo. Me dijo, olvídate de todo, olvídate de todos. Y hasta yo me dijo, ni siquiera, y me dijo, ni siquiera hagas nada menos que te lo pidan. Y aun si te lo piden, cuestiónalo, a ver si lo que te están pidiendo es para el beneficio del ego o para la disolución del ego. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación de lo que te piden? ¿Sí? Es decir, no cooperes con el ego. El sabio no quiere decir que sepa mucho, el sabio quiere decir que no sabe nada, en el sentido de que no ve nada separado de sí, sino así, no ve nada sino a sí mismo, o sea, que puede saber. Y por otra parte, sabiduría es autoconocimiento. El conocimiento es ignorancia aprendida. Son las ideas de los demás. Lo que todos los demás dicen y hacen, que yo voy copiando y repitiendo. Y generando un sentido de individualidad, identidad, basado en todo eso. Y el mundo espiritual no se escapa de, de este aparente círculo vicioso. ¿No? Copia y repite, copia y repite, copia y repite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y la idea es liberar, no a la mente, que no hay mente que liberar. Si te liberas el ego, entonces el proceso mental que continúa ya no está condicionado por absolutamente nada de eso. Entonces vale la pena destacar que hay tres tipos de temperamento. Aquí no hay pérdida. Aquí esto está muy bien estudiado. Están los emocionales, están los activos y los introspectivos, los intelectuales. Entonces, del ego viene la emoción. Emoción no es devoción, de paso, se ha dicho. Y la devoción o rendición disuelve la emoción y al emotivo. La acción al hacedor, crucificando la idea de yo lo estoy haciendo, yo soy el que hace. ¿Ok? Ni siquiera soy el instrumento. ¿Ok? O cuando mucho soy el instrumento en las manos de, y esto realmente lo está haciendo el jefe, y yo simplemente no me queda otra que hacerlo porque no tengo libre albedrío, sino para hacer lo que tengo que hacer porque esa es su voluntad. ¿Mm? Y el otro es el intelectual, introspectivo, que disuelve el sentido de individualidad por medio de la introspección, valga la redundancia, indagación, buscando el lugar de origen de la mente o del pensamiento yo. Si tú a un introspectivo le dices que haga algo, lo vas a matar porque lo vas a sacar de su forma natural de funcionar. ¿Sí? No es natural para esa persona. Si a un activo le dices siéntate y medita, lo vas a matar, lo vas a poner en un estado de conflicto porque no es su naturaleza. Ahora bien, en los tres, para los tres tipos de temperamento, ¿okay? Intelectual, activo o emocional, de una u otra forma tiene que estar la indagación porque tengo que ver el momento en el que el yo emotivo, el yo hacedor y el yo individual surgen. Eso es lo que significa la cruz.
El palito de aquí es el yo y esta es la crucifixión del yo. Eso es lo que se sacrifica, no el que se sacrifica. El que se sacrifica nunca se va, el ego nunca se va a sacrificar, olvídense. El ego nunca va a aceptar cometer suicidio. Por eso es el gurú el que aparece. Es el absoluto el que disuelve al individuo. Cuando ya se fue muy lejos, por así decirlo, lo trae de regreso a casa. Nunca estuvo fuera, ni siquiera ahora está dentro. Simplemente nunca existió. Es decir, como entidad independiente separada, nunca existió. Como su fuente fue, es y por la eternidad será. Porque aquí no hay ni principio ni fin, ni para la fuente, ni para la manifestación.